Ojalá que podamos ayudar para la libertad de expresión, para que todas las voces se escuchen en el país. Che, hay mucho gorila acá. No. Se llama Mica Besona, con B larga y Z, Besona. No. Si alguien tuvo contacto con esa mujer de Tostado, que por favor se comunique en el hospital, dice. Mica Besona. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? No puedo creer esa señora de Tostado, que ese audio es alucinante, es hermoso. Yo caí en la radio una vez con ese. Cuando se mandaban muchos mensajes a la radio y estaba muy de moda, ¿no? El Micho, Tiene y toda esa. Entonces uno estaba muy pendiente de no caer en esa situación, no caer en esa situación leyendo mensajes. Y caí por esa misma, por eso esa chica llamada Mica. Que me lo habían escrito además con unas H's en el medio, una cosa doble Z, entonces bueno, entré como un animal. Me acuerdo siempre de esa señora. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Estamos acá en vivo a través de la pantalla del Veo, donde si no, por supuesto, para hacer Veníamos Bien, por esta horita y media, con algo de info, con un poco de todo, como lo tenemos habitualmente todos los jueves. Bueno, una semana, hay 2 o 3 cosas para mí importantes para marcar después de... Ya han pasado las elecciones, ¿no? Pasaron las elecciones, la política vuelve a ponerle el ojo un poco a la coyuntura y me parece que hay 2 caminos para marcar, nacional y provincial. Pero antes de eso, hoy es 25N, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Es un día obviamente muy, muy importante y a la vez un día duro porque vemos las cifras de los femicidios, por ejemplo, más de 200, porque vemos además... en distintos ámbitos la violencia de género y vemos que a pesar de lo que para mí es la última gran revolución, que es la revolución feminista, a pesar de las marchas, a pesar de que los medios lo hablamos y lo tomamos como agenda, empezamos a aprender, empezamos a deconstruirnos, algunos más lentamente que otros, pero lo intentamos. Y a pesar de que empezamos a tener otras perspectivas, que de eso se trata, revolucionar algo, mover un poco el eje, ¿no? Empezar a tener otras miradas, otras perspectivas que antes no teníamos y empezar a darnos cuenta que a lo mejor estábamos cerrados respecto de un montón de cuestiones o más allá de estar errados en sí, empezamos a entender cosas que pasan muy profundamente. Entonces, en este 25N, obviamente, hoy con marcha en todo el país, aquí en Santa Fe también estamos viendo una imagen de lo que fue la marcha del día de hoy. Vale la pena preguntarse también muchas otras cosas. Yo me pregunto siempre lo mismo, más allá de la deconstrucción de los medios, etcétera, 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 ¿qué hacen los estados? Porque son los estados los que tienen que dedicar presupuesto, ¿no? Por ejemplo, más allá de la creación de ministerios, se ha avanzado en los últimos años en esto, ¿no? En darle mayor lugar. Lo que nunca se avanza es en porcentaje de presupuesto. Los estados no le dan presupuestos a las políticas de género. No le dan el 0,00000. Es muy mínimo, muy ínfimo. Muy ínfimo, a pesar de que supuestamente la política muestra preocupación, pero después en los papeles, en los hechos, bueno, pasan otras cosas, como por ejemplo, y esto lo quiero recordar, la política, gran parte de la política, concretamente la legislatura de la provincia de Santa Fe, permitió y avaló que el presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Biagioni, un violento con las mujeres, que tiene 4 denuncias y 4 causas por violencia machista, en el ámbito laboral, no solamente vinculadas a la situación laboral, este señor, Oscar Biagioni, continúa en el Tribunal de Cuentas. Y esto lo permitió la política. Para recordarlo, hoy en el 25N, ¿no? La política permitió que 4 personas sean revictimizadas por el Estado. ¿De qué manera? 4 personas que tuvieron los ovarios para poner la cara, para salir, para denunciar, vieron cómo en sus narices, adelante de todos, la política les dio la espalda. Y ahora este señor va a estar 6 años más en el Tribunal de Cuentas con sus víctimas como subordinadas y trabajadoras. ¿Qué les queda, no? Bueno, ahí tenés el Estado, por ejemplo, haciendo no solamente nada, sino que empeorando aún más muchas otras situaciones. Más allá de todo el antecedente de Oscar Biagioni, que no hace falta recordarlo, lo hemos repasado un montón de veces. Pero hoy en el 25N, recordar que la política, los legisladores de la provincia de Santa Fe, principalmente en la Comisión de Acuerdos, que no dieron quórum para tratar su pliego, o sea, no hicieron el laburo que tenían que hacer, y después en la legislatura y en la asamblea, donde están senadores y diputados, se hicieron los boludos todos, voy a hablar así en castellano, así nos entendemos, no dieron el quórum y quedó aprobado su pliego nuevamente de forma ficta. Con 4 víctimas de este señor que nuevamente ven cómo el Estado se pasa por ahí, por donde no da el sol, el 25N,
la lucha contra la violencia machista, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de estas cosas, hay que prestar atención a qué hace el Estado vinculado a estas causas, no solamente los presupuestos, estas cosas también. Bueno, te decía, dos cosas importantes para mí que dejan y que van a por lo menos a plantear parte de la discusión de lo que queda del año y de lo que viene. La primera de ellas es a nivel nacional la economía, sin tanta vuelta. Ahí vemos a Alberto Fernández, al ministro Pulfas, a Martín Guzmán. Hay una situación que ya todos conocemos, inclusive con datos positivos. Hay datos positivos de la economía de los últimos tiempos, para tirar uno y no tirar todas pálidas. Por ejemplo, un crecimiento interanual de 10 puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. Se ha visto una recuperación de lo que se perdió durante la pandemia. Sí, lo que cayó el PBI durante los meses de pandemia, durante el año y pico de pandemia, o durante el año más fuerte que ha tenido la pandemia, hoy se logró recuperar. Estamos a los mismos niveles prepandemia, que ya eran malos, obviamente, pero estamos a los mismos niveles de prepandemia. Un dato significativo. ¿Qué cree el gobierno? Que va a haber un rebote más fuerte, es decir, que la caída llega al fondo, que rebota y que este crecimiento se va a proyectar para los próximos años. Independientemente de esa proyección de crecimiento que tiene el gobierno nacional, y si bien hay una recuperación en la economía, hay algo que no se está recuperando y no se recupera. ¿Qué es lo que no se recupera? Aquellos que están fuera del sistema. Si la cantidad de pobres en la República Argentina, según los datos oficiales, no se recuperan. Aquellos que están en la base de la pirámide y por fuera de la pirámide, los que están caídos absolutamente del sistema, aquellos que tenían la changa, aquellos que perdieron un montón de cosas y que hasta el día de hoy el gobierno no tiene las herramientas, o sí, o no tiene la decisión política de tirarle un salvavidas a ese sector social. Y acá hay que saber una cuestión que es clave. Dice el gobierno, vamos a intentar por todos los medios llegar a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El bendito Fondo Monetario Internacional. Y hay una parte de la biblioteca que dice, che, ojo, porque si bien algunos creen que es absolutamente necesario, inclusive hasta para parar la inflación, creen que es necesario acordar con el fondo, otros dicen, ojo, porque el fondo te ahorca. ¿Qué pide el fondo? Y más ajustes. Ya vino haciendo ajustes este gobierno. Y si el fondo pide más ajustes, eso significa que todos esos que están afuera de la base de la pirámide, que no se les llega si no es con subsidios, van a estar afuera. Pero no solo eso. Se pueden caer subsidios a la energía, y esa base se puede ampliar. Es decir, gente que está en la mitad de la pirámide se empieza a caer a las bases de la pirámide. Con lo cual prevemos, con acuerdo, un año complicado para el que viene en materia económica, a pesar de la recuperación económica. Porque la guita del Estado va a estar puesta en pagarle al fondo. Y se va a sacar de seguir ajustando, a pesar de que la economía crece por varios factores. Pero hay una cuestión que es fundamental, y es la inflación. Y es el problema, no estoy diciendo nada que nadie sepa, digamos, es el problema clave del Estado que dispara absolutamente todos los otros problemas. Es el botón rojo más grande del tablero de mando. Viste que para el tablero de mando algunos dicen, bueno, acá hay un botón rojo, se aprieta el botón, salta otro en otro lado, salta otro en otro lado. El problema gigante es la inflación. Gigante. No es nuevo, sí, claro, lo venimos arrastrando por lo menos de la última década o más. Y ahí tenés un enorme problema, porque los salarios no están creciendo al ritmo de la inflación, porque los alimentos están... Mira, te contamos el programa pasado, este mes agarrate con la carne, ya aumentó un montón, pero agarrate con el índice. Por lo menos un 20% la carne. La birra aumentó 40% esta semana. Para los birreros como yo nos sorprendimos, de repente 40% en la birra. Pero bueno, otras cosas, digamos, todo sube menos el salario. Con lo cual, obviamente la cuestión importante tiene que ver con esto. Mirá lo que es la proyección 2021. Mirá Argentina, comparado con los países de Sudamérica o América Latina. Argentina 49,8. Con proyecciones por el tema de la pandemia, también países que han levantado su inflación. En el caso de Uruguay, 8%, Bolivia 4%, Brasil 2,9%. Bueno, ese es el problema. Y el problema que desencadena muchos otros. Bueno, hoy fue noticia en las últimas horas. El gobierno, en realidad Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo, bueno, un desastre la ley de alquileres. ¿Se acuerdan? Se había aprobado una ley de alquileres que venía supuestamente a equilibrar un poco las cuestiones de fuerza entre inquilinos y propietarios, o entre inmobiliarias y inquilinos, que fijaba un índice para la actualización, que además estipulaba 3 años de contrato. Bueno, lo cierto es que ese índice para la actualización de los alquileres está en 50%. O
O sea, vos querés renovar un alquiler y tenés que poner 50% más. Y si encima estás atado con un contrato de 3 años, tenés que poner 50 y 50. O sea, que terminás pagando algo que tu bolsillo no te lo banca en algún momento. Con lo cual terminó siendo un salvavidas de plomo la ley de alquileres. Y acá se ilumina Sergio Massa y dice sobre la ley de alquileres es un fracaso. Bueno, sí, claramente es un fracaso. Pero la ley no es el problema. Lo que dice ahora es que tiene que haber un nuevo proyecto para buscar equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad el problema no es la ley. El problema es la inflación que no bajaron, chicos. Como si el problema hubiesen sido los créditos UVA de Macri. No, los créditos UVA tenían una tasa con la cual, con una inflación decreciente, estaba todo bien o medianamente iba a ser pagable. ¿Qué pasó? La inflación se fue por las nubes y el crédito se hizo impagable. Acá pasó lo mismo. Si la inflación se controlaba y empezaba a bajar, el inquilino le iba a aflojar un poco más el bolsillo y si en contraposición también a eso aumentaban un poco más los sueldos, el propietario no iba a quedar tan abajo porque el índice promedio tenía que ver con eso. Inflación por un lado y sueldos. ¿Cuánto aumentaban los sueldos por el otro lado? Bueno, el problema es que los sueldos no aumentaron un joraca y que la inflación se fue por las nubes. La ley no es mala, la ley estaba bien. El problema es que ustedes dijeron que iban a bajar la inflación y no lo hicieron, chicos. Ese es el problema, no la ley. Después ahora te pueden dibujar que van a hacer otra ley. Yo, bueno, que momentáneamente para sacar del bolón en el que están los inquilinos, sí, bueno, puede servir. Por lo menos dejen sin efecto esta ley y vean cómo negocian con las cámaras, qué sé yo. Pero el problema no es la ley, es el gran problema de la economía. Y ese es el norte del gobierno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario y cuál va a ser la política económica para los próximos años? Me temo que con los pocos anuncios que ha habido hasta ahora, vamos a tener seguramente un año muy, muy duro por delante. Y a nivel provincial, el otro eje central, tampoco es novedad lo que voy a decir, la seguridad. Estamos viviendo momentos súper ásperos en la provincia de Santa Fe. Más allá del robo cotidiano, un incremento en la violencia en cuanto a las formas, un incremento en la audacia de los tipos que salen en moto a tirar tiro como si fuese el lejano oeste y nadie los agarra, que además quedan filmados pero no pasa nada, más lo que está pasando en Rosario que tiene ya un poco más de otro color, lo Rosario. Que ahora si quieren nos metemos en eso. Pero bueno, este es el problema en el cual tiene que poner el ojo el gobierno de la provincia, que va a tener que en los próximos meses por lo menos diseñar algo que aliviane un poco la situación. Hubo una reunión esta semana, acá la vemos, está Hapkin, el intendente de Rosario, está Laña, el ministro de Seguridad, está Perotti, están los referentes de gendarmería, de los gendarmes que llegaron, prácticamente los pintaron como que venía la Liga de la Justicia, Superman, Batman, a combatir el delito, no pasó nada, empeoró todo. Y hubo una determinación después de esta reunión de esta semana. ¿Qué decidió el gobierno de la provincia? Duplicar la cantidad de policías que están patrullando. De entrada es una promesa media rara de cumplir. Pero ponele, decís, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a todos los policías de la escuela de policía, le ponemos el fierro, le ponemos la boina y los sacamos a patrullar. Bueno, ¿qué dijo Laña? No, lo que vamos a hacer es echar mano a la AIC, la Agencia de Investigación Criminal, que son policías, pero que están en función de investigación. Están en funciones judiciales, están a cargo de las órdenes de un fiscal que le dicen vamos a allanar esto, vamos a hacer esta diligencia investigativa, los detectives, si querés. No están en función de prevención del delito patrullando, sino que están en función judicial en algún tipo de operativo especial. ¿Qué es lo que dijo Laña? Bueno, a la gente de la Agencia de Investigación Criminal la vamos a poner a patrullar y la vamos a sacar a la calle. Bueno, está bien, es una sábana corta. ¿Por qué es una sábana corta? Y sí, porque los fiscales van a tener, ya tienen pocos recursos, imagínate ahora, menos recursos todavía porque supuestamente va a haber más gente que antes estaba abocada a la investigación patrullando. Con lo cual no es una solución. Claramente no es una solución. Pero además hay otra cuestión. Que hay que entender que la policía es parte del problema, no es parte de la solución. Con esto no estoy queriendo decir que todos los policías son corruptos y malos. La policía es parte del problema en el estadio en el cual lo tenemos hoy en la provincia de Santa Fe. ¿Y esto qué significa? Mirá, relevamiento, por ejemplo, a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe. Más del 80% de los policías que tenemos entraron para tener una obra social y tener un sueldo fijo. Y que no le pidan tantos antecedentes para conseguir un laburo. Se entraron por una necesidad laboral. De salida rápida, porque además tiene salida rápida. Esto implica, por un lado, que tienen muy poca voluntad de servicio y de vocación,
sino que es más bien una salida laboral, con lo cual dicen, bueno, mirá, yo me vengo a asegurar el mango, tampoco voy a ser un tarado que voy a salir a la calle a que me revienten a tiros. Pero además implica otra cosa, que no tiene que ver con la voluntad de los policías, tiene que ver con que están mal pagos, con que están mal equipados, con que pasan por un proceso pésimo de capacitación, no están capacitados. El Estado le da un arma a gente sin darle la capacitación que necesitan. Y lo pone al frente de todo el quilombo, vestido de milico, saliendo a la calle cuando hay tarados revoleando tiros para cualquier lado, sin importar nada, con 2 mangos en el bolsillo, sin preparación, sin los elementos necesarios, y así lo saca a la calle. O sea, claro que es un trabajo de alto riesgo, pero además ¿sabes cuánto cobra un policía hoy en la provincia de Santa Fe? Un suboficial de la policía está cobrando 80, 90 mil pesos. Vos decís, vos te ponés un chaleco antibala que andás a ver si está bien y salís a la calle a la noche o hacés 300, 400 kilómetros para cubrir un lugar en Rosario, porque ahora el quilombo está en Rosario y el pobre muchacho de Reconquista que se metió en la policía lo hacen ir a laburar a Rosario y se tiene que tomar el bondi, va, viene. Por 90 lucas, si no, claro, los días que descansás tenés que hacer adicionales, a ver si con suerte llegás a 120, 130, 140 lucas por mes. Eso gana un policía. Entonces, cuando digo la policía es parte del problema, digo todo esto. Fíjate vos que no mencioné la corrupción policial, que ahora vamos, y es un capítulo aparte. La corrupción policial es el otro problema. Hoy hubo allanamiento en Santa Fe, policía de droga peligrosa, con falopa en la casa, con un montón... Bueno, no es novedad, jefe de policía, presos, causas policiales por doquier. Mira, la policía de la provincia de Santa Fe es una de las policías que, por ejemplo, juzgados federales o fiscalías federales de Santa Fe, hablamos la semana pasada con el fiscal federal Walter Rodríguez, no la usan. Prefieren pedir a la policía de San Isidro o de algún lugar de alguna provincia vecina antes que usar la policía de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque se pasa el dato. Dato, 18 allanamientos esta semana en el marco de una causa. Un fiscal dispone de un allanamiento, nos llama la noche anterior o le manda un WhatsApp al policía de la I que está en función judicial y dice, ¿qué tal, comisario? Mañana a las 7 de la mañana vamos a Rivadavia al 2600 de Santo Tomé para hacer un allanamiento de una causa de drogas. Levántese temprano, duerma bien, descanse, mañana lo espero, a las 7 armamos todo, a las 8 entramos a la casa. Jamás haces un fiscal. Fiscal 10 minutos antes te arma el operativo, están todos los muchachos listos sin saber a dónde van, ni qué van a buscar, ni absolutamente nada. 18 allanamientos simultáneos en una causa. Llegaron y como escena de película encontraron el pucho prendido, ¿viste? En el cenicero. El mate cebado, la sopa caliente. Hicieron papa en los 18 allanamientos. O sea, todos dieron negativo. 18. No encontraron a nadie. Todo acomodado a último momento, así como estaba. Claramente, la misma policía termina pasando el dato sobre estas cuestiones, si es que no está involucrada en parte de los delitos. A lo que voy es que la solución para la seguridad que tiene el gobierno, y es siempre la misma, y es dale Juana con la canasta, ¿no? Te tropezás 1, 2, 4, 20 veces con la misma piedra, que en realidad no tiene que ver con el tropiezo en sí, sino tiene que ver con que no saben qué hacer, y la única que tienen es traer federales, poner más policía, comprar más patrullero, comprar más motito, ponerle farol al patrullero y GPS, y después sacárselo, y después... Y eso es lo que venimos viendo como política de seguridad de los últimos años. No hablo de este gobierno solamente, hablo de todos los anteriores también. De todos los anteriores también. Entonces, ¿qué dice este gobierno? Bueno, hay leyes que son importantes que saque la legislatura. ¿Es verdad? Sí. ¿No hay voluntad en la oposición para discutir? ¿Es verdad? Sí. Tampoco hubo voluntad en algún sector del oficialismo para plantear las cosas como había que plantearlas. En el caso de, mientras era Saín, el ministro de Seguridad. Acá está Marcelo Saín, que ahora se va a Buenos Aires. Está en Buenos Aires. Y de hecho parte del equipo de Marcelo Saín, que continuaba en el Ministerio del ANIA, se empieza a retirar. La escudería Saín se va a Buenos Aires. ¿Es cierto lo de las leyes? Sí, claro, es cierto. También es cierto que el gobierno de la provincia, por decreto, puede mejorar la situación de la policía y no lo hace. Por decreto puede mejorar la especialización de la policía y no lo hace. No necesita leyes para avanzar en muchas cuestiones. También es cierto que podría ejecutar el presupuesto en seguridad, digamos, y no lo hace. También es cierto que podría decir en qué se gastaron, si es que se gastaron los 3.000 millones que mandó Nación hace bastante tiempo para seguridad, y no sabemos. Con lo cual, evidentemente, esto de más policías es más anuncios para la tribuna.
Perotti va a convocar, según la información que yo tengo, Perotti en las próximas horas va a convocar a toda la oposición a una especie de junta abierta de seguridad, al MPA, a jueces y fiscales, para avanzar en un plan de seguridad. La primera convocatoria general que hay por parte del Ejecutivo vinculada a la seguridad. Es lo que venimos hablando hace 1000 años y venimos diciendo siempre. La política tiene que ponerse de acuerdo por lo menos en puntos programáticos para seguir a mediano, largo y corto plazo, sin importar las diferencias políticas, gobierne que gobierne, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habría una intención del gobierno de por lo menos convocar a una mesa para empezar a dialogar. Puede ser una foto para la tribuna también, como puede ser un plan serio que se presente. Desconozco. Yo cuando pregunté no me dieron detalles de si va a presentar el gobierno un plan. Para decir, bueno, este es nuestro plan de seguridad. Necesitamos que los legisladores, ustedes, aporten lo que tengan que aportar, que el MPA haga lo que tiene que hacer, que el Poder Judicial aporte lo que tenga que aportar. Avancemos todos, pongámonos de acuerdo y avancemos en un plan de seguridad porque la gente se está poniendo complicada de la situación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sería la semana que viene esta convocatoria. Veremos si es la foto o si se empieza a escribir una película, que ojalá sea esto segundo.